viene, digamos, en la música popular. Voy digamos, no como en una academia, pues formalmente, en un principio con el bajo eléctrico, y luego sí formalmente con el contrabajo. Estudié música clásica en la Universidad de Antioquia. Yo estudié en Bucaramanga, soy santandereano, de Joiva. Metrópoli. La metrópoli, Joiva, Santander. Metrópoli culta de Santander. Sí, oculta. Una de grandes bateristas, percusionistas. Mentira. Estudié allá en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, después nos vine a vivir acá. Pero el colegio no igual, ¿cómo se llama? La industrial. Industrial. La industrial de Joiva. No se imagina. Imagino una... Portento, no, industrial. Después estudié aquí en EAFIT, ahí fue donde conocí a Juan Chiviris, que Juancho dirigía un ensamble de jazz, entonces yo estaba con él. También estuve en clases con Cosito, con el otro percusionista, entonces por ahí fue mi entrada a Puerto Candelaria, entonces ahí fue donde los conocí. Llevo 5 años y más o menos en lo que me he enfocado a estudiar es como el jazz, las músicas colombianas y lo latino. Puerto Candelaria ha sido la escuela más importante para formarnos. Pues es más, Puerto Candelaria comenzó como un grupo donde estábamos tocando, pero también era un grupo de investigación, ¿cierto? O sea, de alguna manera estábamos nerdos, ¿era? Yo me acuerdo que a las 6 de la mañana, ensayábamos a las 6 de la mañana porque era la única hora donde todo el mundo podía, porque todo el mundo estaba como en sus clases y en la universidad. Pero no solamente era ensayar, ¿cierto? Sino aprender de otras músicas. Desde que estamos en Puerto también teníamos mucha inquietud en el teatro y muchos amigos en el teatro, e íbamos también mucho específicamente al Teatro Matacandelas, donde tenemos como grandes aliados y amigos ahí. Y con ellos siempre o hablábamos, o conversábamos, o tocábamos, o hacíamos algún performance o algo, siempre muy desde lo espontáneo, pues, ¿cierto? Siempre el fin no era ponernos a nosotros a actuar o ser actores, sino cómo poder crecer pues, la parte escénica de un grupo de música, ¿cierto? Porque nunca ha sido el fin de ser actores, ¿cierto? Hay un gran equipo detrás de Puerto Candelaria, ya hay un gran equipo donde hay artistas, desde ahí en la puesta en escena, en la escenografía, hay arquitectos, hay artistas plásticos, hay styling, hay diseñadores de moda que están trabajando ya después, video, fotografía, o sea, ya hay una cantidad de gente donde pues nos alegra mucho porque cada vez las personas entienden más el concepto de Puerto Candelaria. Ya Puerto Candelaria no es un grupo, tampoco es un ritmo, no es un género, sino es una tendencia donde se ha hecho el ejercicio en diferentes artes de hacer arte al estilo Puerto Candelaria. Desde el mismo día que pusimos el nombre de Puerto Candelaria, eso ya hay aunque en ese momento digamos no lo teníamos tan presente, pero ya sí había una intención de generar algo mágico, ¿cierto? De generar un espacio y de invitar a la gente a la imaginación. Es un proyecto más ambicioso y más grande. Entonces, que empieza a partir de la música, pero cada vez se crece más, ¿cierto? Cada vez se crece más. Y el resultado final es que a las personas no les estamos dando un concierto o les estamos alegrando la vida con la música, sino que les estamos dando una experiencia, y es que la música o nuestro arte o lo que queremos decir pueda transmitirse por todas las maneras posibles. Pero es un concepto difícil, porque digamos que estamos viviendo en una sociedad muy brava, todo el mundo tiene mucha rabia, ¿cierto? Entonces cuando alguien habla de rebeldía es como, bueno, entonces seamos bravos. No, esto es una rebeldía inocente, infantil de la que nosotros estamos hablando, porque pues vivimos en un país donde sí hay rebeldes de verdad.
otra banda y pues bueno, sí me gustó la música, esta tercera canción me gustó, esta última se parecía a tal, pero no quedó de pronto como un concepto, de pronto el grupo también no tenía esa intención, ¿cierto? De pronto una intención de bailar o de ir a cantar, pues, pero por también sí deja en el público eso, y es que el que lo escuche y el que se mete en ese mundo, sí queda como si tatuado, como si queda tatuado ya de por vida. Los raros, que la cumbia underground, que lo rebelde, ahora viendo ya que el cartel es que hippie folk. Es que hemos tenido cantidad de tendencias y hemos creado una cantidad de cosas que son muy originales y muy bonitas, que es muy chévere. El último yo creo que es lo que va a quedar, ¿cierto? Que es como la originalidad también, ¿cierto? El último es lo más importante. La fórmula de nosotros ha sido al contrario, vámonos con lo que somos nosotros, ¿cierto? Y dejar permear, o sea, es una cosa bien, porque el artista que es abierto al mundo, pues eso es mentira, los artistas se vuelven súper cerrados y como que solo les gusta lo de ellos, solo se juntan con artistas, no se vuelven personas cerradas, ¿cierto? Entonces nosotros disfrutamos, ¿cierto? O sea, como, ¿qué es el serrucho? ¿Cierto? ¿Qué es el serrucho? ¿Qué es el serrucho? Venga, pongámoslo, ¿sí? Que parchemos, pues, encontremos qué es lo que conecta, qué es lo que de alguna manera no nos podría conectar y aprendamos de eso, ¿cierto? Pero entonces después del serrucho llega José, dice, hey, pillen el último disco o lo que compré de Coltrane del jazz así más raro y como, bueno, pues yo tengo aquí esa noche en el serrucho y aquí estamos escuchando una cosa, después escuchamos y después vamos a un concierto o estamos en un festival en cualquier parte del mundo y vemos un artista brasileño increíble y entonces todo eso es como, bueno, ¿y eso qué? ¿Cierto? O sea, eso empieza de alguna manera a juntarse sin ese miedo a las músicas populares o a venderse como, es que Puerto Candelaria se vendió, sí, lo vendimos, demasiado. Pues, ¿cuál es el problema de eso, cierto? O sea, ¿qué es venderse para vos y qué es venderse para uno? Esa frase que dicen que la música es el lenguaje universal, no sé qué. Sí. Pues a mí nunca me ha pasado, pues la experiencia es que eso es verdad. Sí, o sea, nunca lo había vivido y yo dije como cuando estuvimos en China, pues que no nos entendíamos nada, yo decía, ya nos pueden sacar, ¿cierto? A piedra nos van a echar, bueno, no sé qué va a pasar. Pero cuando empezamos a tocar, ahí es donde uno dice, bueno, el poder de la música es demasiado grande y pues, va mucho más de lo que uno pensaría y más de lo que es esa frase y más de lo que uno se imaginaría. Hasta que uno no vive eso, no lo entiende. Así lo hable y lo diga, pero tenés que sentirlo. Y a mí me pasó, pues me impactó mucho eso cuando estuvimos en China. Puerto Candelaria es el Macondo de los sonidos, ¿cierto? Y pues eso es muy importante porque es ese, básicamente Colombia tiene dos pueblos más ahora, ¿cierto? Que es Macondo y es Puerto Candelaria. Y eso en cierta manera nos permite, es muy importante que hayamos generado un impacto tan grande, ¿cierto? Otra frase muy importante es cada país debería tener un Puerto Candelaria, ¿cierto? Y el de México se debería llamar Puerto Guadalupe y el de Argentina Puerto Rosario, ¿cierto? Y es como ese lugar donde se permite, donde las reglas se crean y se inventan. No, súper No, muy bien. A ver, Puerto empezó a salir en el año 2006. El primer viaje fue en Sudamérica, Brasil, además. Más raro, todo el mundo para el norte y nosotros para el sur. Tremenda inaugurada, sí. Muy bien, muy bien. Yo creo que cada país y cada momento también de Puerto Candelaria, porque del 2006 al 2014 han pasado ya varios años, también nosotros hemos cambiado, también el mundo ha cambiado, ¿cierto? También las reglas de juego de la misma Colombia, del mismo continente, de la misma región han cambiado, ¿cierto? Tal vez teníamos como subestimados de pronto al público, ¿no? Es increíble como, así no hablemos el mismo idioma, así estemos a millones de kilómetros lejos, así nunca hayan escuchado nada de Puerto Candelaria, así ni siquiera sepan qué es Colombia, cómo el público, cómo la gente de diferentes culturas ha asimilado a Puerto Candelaria. Eso es algo que yo pues lo tenía subestimado.
de inspiración, pero increíbles. Si uno abriera así, pues eso brotan con las noticias que tenemos día a día, pues, de nuestra cotidianidad, incluso ni siquiera pues las grandes noticias pues de lo que está pasando ahorita con La Paz, por ejemplo, no, sino cualquier noticia. Alguna vez, por ejemplo, en el segundo disco de Puerto Candelaria hubo una noticia así súper importante, y era que habían detenido un burro por allá en la costa, no sé qué pueblo, en Cartagena creo que fue, porque había atropellado, bueno, había un accidente donde un burro quedó involucrado. Entonces llegó el tránsito y dijo, bueno, ¿aquí qué pasó? El burro tiene que irse por los patios, quedó detenido el burro, o sea, no hay una persona que... Y mostraron la noticia era seria, pues, era de verdad. No, noticia nacional. Entonces, burro detenido, así llama una canción de Puerto Candelaria, burro detenido. O sea, qué más inspiración que lo que nos da Colombia con sus noticias. Entonces, es el diálogo que tenemos con Colombia todo el tiempo, es increíble, y somos afortunados de vivir en un país como este, ¿cierto?